Que las misericordias de nuestro Dios se renueven sobre tu vida cada día y que su bondad sobre tu familia sea establecida de tal manera que aún tus enemigos puedan ver a tu Dios reflejado sobre ti. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road. Es para nosotros de muchísimo gozo poder invitarte a compartir con nosotros en nuestros servicios. Quiero pedirte que entres a nuestra página en internet para que puedas conocer los horarios de nuestros servicios durante la semana. Así es que esa es la dirección de nuestra página de internet, es www.globaladvancedchurch.org. Me encantaría que pudieras entrar. También allí tenemos muchos materiales que te pueden servir, de ser de muchísima bendición a tu vida. También si quisieras seguirme más de cerca, puedes entrar en mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Allí también escribo un artículo semanal, doy frases en el Señor, especialmente porque yo soy de las que piensa que podemos utilizar toda la tecnología para la gloria de nuestro Dios. Así es que me encantaría que también tú me dejaras tus impresiones del programa y tus testimonios. Si durante este tiempo de programación tienes alguna necesidad, puedes llamarnos al 713-408-3068. Sabes que tenemos un equipo de intercesores que está orando constantemente por estos tiempos. Gente que verdaderamente está buscando a Dios para entregarte una palabra que pueda ministrar a tu vida. Así es que somos una congregación que toma muy en serio la búsqueda de Dios, que toma muy en serio la revelación que Dios nos entrega para entregarla de la misma manera que Él nos las da. Y somos gente en general que no queremos diluir ni por un momento ninguno de los principios que el Señor nos está revelando. Terminé en el día de ayer una serie sobre el orden de paternidad Lot. Hice un contraste con el orden de paternidad Abraham, aunque te dije que vamos a estudiar el orden de paternidad abrahámico en mucha mayor profundidad. Pero hoy el Señor, he tenido la impresión en mi espíritu de poder compartir contigo brevemente 4 principios de cómo nosotros traer a resurrección las promesas de Dios. Hablando sobre el orden de paternidad Lot, una de las cosas es que con facilidad, por la falta de revelación, por la falta de madurez, nosotros permitimos que nuestras promesas se mueran, permitimos que nuestra simiente se muera. Y hay unos principios sumamente interesantes que encontramos en Ezequiel 37 que me gustaría compartir contigo en este día, que aunque no, vamos a decir, en apariencia no es parte de la serie, sin embargo son principios aplicables cuando la gente puede decir verdaderamente he caminado fuera del orden de Dios y he dejado morir lo que Dios me entregó. Pero aquí en Ezequiel 37 encontramos al Señor llevando al profeta por su espíritu a un lugar donde ninguno de nosotros nos gustaría estar. Sin embargo, Dios permite y hace esto para que quedara establecido, vamos a decir, principios de vida que nos pudieran llevar a nosotros a un nuevo nivel en Él. Me gustaría leer para ti Ezequiel capítulo 37, voy a empezar con el verso 1 y vamos a ver, como te dije, algunos principios en este pasaje que sé que van a ser de bendición para tu vida. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Estoy leyendo la Biblia latinoamericana, la versión de la Biblia latinoamericana. Permíteme repetirte. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor. Esto es importantísimo. Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Lo primero que es importante que tú y yo entendamos es que Dios nos ha traído a este lugar, el lugar donde estamos, para que podamos ver su propósito cumplido en nosotros y a través de nosotros. Te decía que Ezequiel fue llevado a un lugar donde ninguno de nosotros en lo natural nos gustaría estar. Y lo primero que yo veo aquí es que Dios, cuando nos saca, nos trae al lugar en donde estamos,
para que podamos ver sus propósitos. Es un proceso, porque el primer lugar de donde nos saca el Señor es de nuestros propios paradigmas y de nuestra zona de confort. Y Dios a su pueblo en este tiempo, sobre todo en el año 2011, lo ha estado sacando de su zona de comodidad. Yo te decía en algunos de los programas que el año 2011, que es el año de la fructificación, es el año de José como personaje principal. Es un año donde Dios está quitando el oprobio de nuestras vidas, y esta es la razón por la cual cuando Rebeca tiene a José, dice: el oprobio hoy ha sido quitado, la maldición ha sido quitada. Pero cuando el Señor empieza a circuncidar nuestras vidas y empieza a quitar el oprobio, la maldición, Dios empieza a sacarnos de nuestros paradigmas, porque la maldición es un sistema de pensamiento que se va, y especialmente la maldición generacional, que se transmite de generación en generación. Te decía en algunos de los programas pasados, cuando hablaba acerca de Lot y te hablaba acerca de la tierra, cuando dice en Mateo que una palabra que cae, una semilla que cae en una tierra, pero que esa palabra no produce el fruto porque los espinos la ahogan. Te decía que la analogía es cuando Jesús en la cruz del Calvario le colocan la corona de espinas en su frente. Estaba diciendo que el Señor estaba llevando en la cruz, estaba llevando la maldición. Espinos y cardos te producirá la tierra. Pero ahí está hablando entonces de un sistema de pensamiento que a partir de la caída del primer Adán se transmitió de generación en generación. Y la razón por la cual Dios nos tiene que llevar a veces a lugares incómodos en el espíritu es porque Él primero nos tiene que sacar de ese paradigma, de esa manera de pensar que se ha hecho nuestro mapa mental y a través del cual nosotros pretendemos alcanzar nuestro destino. Lo segundo que el Señor hace es que Él nos introduce en ese nuevo lugar que Él ha preparado para nosotros. En el caso de Ezequiel, dice que por el Espíritu fue llevado a un valle. Y el valle a nosotros nos habla de muerte, nos habla de un lugar de soledad, nos habla... De hecho, el pasaje que mejor ilustra esto es el Salmo 23, cuando David dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, dice: yo no voy a temer allí porque el Señor está conmigo. Ahora, el hecho de que el Señor esté con nosotros y que no temamos porque el Señor infunde en nosotros aliento, porque el Señor trae a nosotros seguridad, no es menos cierto el hecho de que cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, hay muchas cosas que también mueren en nosotros. Y la razón por la cual Dios permite o Dios nos lleva a estos lugares por su Espíritu es para formar en nosotros, o mejor dicho, para darnos una nueva manera de pensar y establecer en nosotros una visión clara. Esta es la razón por la cual mucha gente no puede soñar el sueño de Dios, porque cuando entra al lugar del valle de sombra de muerte prefiere morirse y termina muerto. Y no deja que el Señor le procese. Solamente estando en el valle de sombra de muerte, nosotros podemos, si permitimos al Espíritu trabajar en nuestras vidas, nosotros podemos aprender a soñar los sueños de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a soñar los sueños de Dios, empezamos a vernos como Dios nos ve. Ahora, ¿qué significa soñar el sueño de Dios? Soñar el sueño de Dios, y aunque yo, entre paréntesis, enseño sobre sueños y visiones proféticas, no estoy hablando aquí de eso, sino estoy hablando más bien es atreverme a soñar el propósito de Dios para nuestras vidas. Aprender a ver que el diseño original de Dios para mí, para mi simiente, puede ser realidad en este tiempo y en el espacio que me ha correspondido vivir. Pero la única manera de yo poder soñar el sueño de Dios, poder mirar la promesa de Dios que quiere venir a cumplimiento sobre mí, sobre mi simiente, yo necesito aprender a ser entonces en primer lugar una persona objetiva, que puedo diagnosticar el problema, que puedo diagnosticar la situación, que puedo con objetividad y revisar mi vida y mirar, darme cuenta de cuáles son estas situaciones que yo estoy trayendo de generación en generación. Hace unos días nosotros como congregación estuvimos en un ayuno de una semana, todos como congregación, y nuestra oración era pidiéndole al Señor que nos limpiara, que expusiera la iniquidad en nuestra vida y que nos limpiara de ella. La iniquidad es ese pecado que se transmite de generación en generación y que llega el momento que se convierte en un sistema de pensamiento tal que yo digo, bueno, es que mi abuelita fue así, mi mamá fue así, por lo tanto yo soy así. Y tiene que venir por el Espíritu Santo a revelación que es un pecado que se ha pasado y se ha convertido en una manera de vivir.
Una vez que tenemos la capacidad para diagnosticar el problema, para mirar la situación que está impidiendo nuestro avance, entonces podemos recibir las estrategias de parte de Dios. Dios nunca nos va a dar sus estrategias divinas para vencer al enemigo en nuestras vidas, a menos que podamos nosotros, por el Espíritu Santo, diagnosticar primero cuáles son las situaciones de pecado y cuáles son las situaciones que nos han impedido avanzar en él. Ahora, la segunda cosa es que una vez que el Señor nos saca de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, como te decía en este primer punto, nos trae a este lugar incómodo, un lugar donde ninguno quiere estar, es que Él nos posiciona estratégicamente por el Espíritu en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Dios es un ser eterno. Es decir, en Dios no hay presente, pasado ni futuro. Esto forma parte del Cronos. En el Kairos, la eternidad es una línea es la línea de tiempo de Dios. Nosotros nos movemos en el presente, en el pasado y en el futuro. Y lo que hace Dios una vez que puede mostrarnos por su Espíritu, yo quiero usarte, yo quiero llevarte a algo nuevo, y por eso en el Espíritu te estoy llevando a un lugar incómodo para que tú puedas diagnosticar tu situación, para que tú puedas mirar el problema que has estado enfrentando, tu simiente, el problema que has estado enfrentando, y entonces a partir de ahí darnos la estrategia. En ese momento nosotros somos posicionados de manera estratégica en el tiempo y en el espacio para poder ver la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando Dios me coloca a mí en su Kairos y yo puedo, mejor dicho, yo puedo entrenarme a mí mismo espiritualmente para pararme en ese Kairos, en el tiempo y en el espacio de Dios. Esto inicia con una decisión de ver las cosas desde su perspectiva. Nosotros como cristianos, lamentablemente no hemos sido enseñados a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, sino que nuestros análisis como iglesia institucional, son muy humanos, son muy humanísticos, son muy centrados en el hombre, y no estamos enseñando, nosotros líderes, gente de Dios, no estamos enseñando a la congregación a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, con el ojo de Dios, con el allín de Dios, el ojo de Dios, la fuente por donde la sabiduría puede entrar, la capacidad para discernir, y la capacidad entonces que por ese discernir me viene para tomar decisiones acertadas. Es importante que yo pueda empezar a ver como Dios ve, especialmente en el año 2011, Ajin Aleph, que es el nombre del año hebreo en el que estamos viviendo, el ojo de Dios siendo desarrollado, aprender a desarrollar la visión de Dios en nuestra vida. Dice que fue llevado al valle, ese lugar de muerte. Pero si Ezequiel en ese momento empieza a mirar el valle, el lugar de muerte, vamos a decir el cementerio, desde la perspectiva humana, ¿qué iba a pasar? Quiero que entiendas este principio que estoy a punto de decirte. Tu perspectiva de la vida va a determinar tu destino. Si tú escoges mirar desde una perspectiva pequeña y centrada en algo muy pequeño, tu destino va a ser así. Volvamos al ejemplo final que yo daba en el orden de paternidad, Lot. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Lot fueron dos muchachas cuyo padre no desarrolló en ellas la visión. Y para ellas, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿y qué pensaron? El mundo se acabó y no quedó hombre sobre la tierra. Este es el único hombre que queda. Es decir, eran personas que no podían ver más allá de lo que en ese momento tenían frente a sí. Y así hay muchísima gente cristiana que se llama cristiana hoy. Pero la visión que tú tienes o la perspectiva con la cual tú estás identificando las situaciones en las cuales estás viviendo, esa perspectiva va a determinar tu destino. Por eso es que es tan importante que tú escojas ver como Dios ve. Ahora fíjate, en el verso 2 de Ezequiel 37 dice que lo pasó en derredor y eran muchísimos, hablando de los huesos, que estaban sobre la superficie del valle. Y dice que esos huesos estaban muy secos. Verso 3, él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Lo primero que vemos aquí, estamos hablando de que es necesario que miremos desde la perspectiva de Dios. Fíjate esto, es llevado a ese lugar y dice que los huesos estaban extremadamente secos. Pero hay una pregunta que sale de Dios y le dice, Ezequiel,
¿tú crees que estos huesos van a vivir? Ezequiel pudo haber respondido, Señor, por supuesto que no van a vivir, es que no te das cuenta que están ya secos, extremadamente secos. Mira la realidad. Le pudo haber dicho Ezequiel, fíjate, estos huesos están desconectados el uno del otro. No, aquí no se sabe cuál es hueso de brazo, hueso de pierna, aquí no se sabe qué es columna vertebral, están esparcidos por todo este valle. Además de eso, no solamente están desconectados, están extremadamente secos, es decir, extremadamente muertos. Eso es la perspectiva humana. Pero el Señor le hace la pregunta, Ezequiel, ¿tú crees que los huesos pueden vivir? Y él le dijo, Señor, solamente tú lo sabes. En otras palabras, Señor, ¿qué crees tú? Él está retrucando, Señor, tú sabes qué puede pasar. Y el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos. Cuando tú te atreves a empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, en lo natural la gente te puede decir, el diablo te puede decir, las circunstancias te pueden decir, tus promesas se murieron, tu matrimonio se destruyó, tu hijo se destruyó con las drogas, con el alcohol, se te destruyó el ministerio, ya no te queda nada. Esto es la perspectiva humana. Pero una vez más el Señor está preguntando, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? ¿Tú crees que pueden vivir? Profetiza sobre ellos. Hay una pregunta. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Crees que puedes vivir? Y en el hebreo, la palabra para profetizar es la palabra nabá, que significa hablar, cantar o hablar o predecir el discurso por inspiración. Esta misma palabra en el griego, profetizar, significa uno que predice eventos divinos. Es uno que habla por inspiración y que se ejercita en el ejercicio profético. El Señor le estaba diciendo, porque en el concepto de la profecía es bien importante, porque es declarar por inspiración divina los pensamientos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha pensado sobre ti? ¿Qué Dios ha pensado sobre tu simiente? ¿Qué es lo que Dios ha pensado sobre tu destino? Y lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel, Ezequiel, ¿tú crees que esto que se murió, tú crees que esto que está esparcido, tú crees que esto que en apariencia no tiene esperanza, tú crees que puede volver a tener esperanza? Y si es así, entonces profetiza. Y ahí lo que le estaba diciendo es, yo quiero que tú declares sobre lo que tienes delante de ti, huesos extremadamente secos y que están dispersos en la tierra, empieces a declarar mi corazón sobre ellos. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Es cuando nosotros podemos verbalizar el deseo del corazón de Dios. Es cuando nosotros podemos declarar, entrar en acuerdo con el cielo y decir, esta es la palabra de Dios, por lo tanto, yo le ordeno a mis promesas muertas, yo le ordeno a mi simiente que en apariencia está muerta, yo le ordeno que se alinee con el deseo del corazón de Dios. Ahora, hay 4 niveles en esta declaración profética de Ezequiel. La primera la encuentras en el verso 7 y 8. Dice que él profetiza y en ese momento los huesos se juntaron. Pero ¿qué pasó cuando los huesos se juntaron? Dice que hubo primero un ruido y después un fuerte estremecimiento. Y déjame decirte en el nombre de Jesús, una vez que tú empiezas a profetizar y a declarar sobre aquello que está muerto, va a haber mucho ruido y va a haber estremecimiento. Y yo sé que esto es parte de lo que está ocurriendo en esta ciudad a través de la palabra que yo estoy dando. Hay mucha gente que se está estremeciendo. Hay gente que está diciendo por ahí es de Dios, hay otros que dicen que no es de Dios, lo que sea, pero lo que yo sí sé es que a la orden de la palabra hay un estremecimiento que está viniendo sobre aquello que se ha muerto. Y por eso una vez más yo entro en acuerdo con la palabra y yo declaro, escuchen huesos secos de la casa de Israel, es decir, la iglesia de esta ciudad, escuchen la palabra de Dios, escuchen la voz de Dios. En el verso 8 y en el verso 9 dice que vino aliento de vida sobre ellos. Ezequiel profetizó la vida de Dios y se levantó estos huesos como un gran ejército. ¿Qué habla la vida de Dios? Es la palabra Zoe, es la vida que en el momento que Dios crea a Adán y a Eva en el huerto del Edén, dice que los hizo y que luego sopló aliento de vida, el Zoe de Dios, es decir, la vida de Dios mismo fue la que fue impartida sobre el primer Adán. Ahora es interesante cuando estudiamos en el libro de Corintios, cuando Pablo, hablando de los órdenes, dice, hay un primer orden adámico. Y ese primer orden adámico fue un alma viviente porque solamente Dios sopló. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El aliento de vida vino y se levantaron como un gran ejército. Pero era el primer orden adámico. ¿Y qué pasó?
Si ves en el verso 10 y 11, ellos tuvieron que guerrear por la esperanza que se retarda, porque el primer orden adámico es un orden desesperanzado, es un orden que se activa, pero está activado, dice que es alma viviente, es decir, se mueve por las emociones, por las sensaciones, por los sentidos, es un orden sensual, y por eso es que tú ves aquí en los versículos 10 y 11 de Ezequiel 37 que este ejército empezó a decir, mira, nosotros como casa hemos muerto y mira cómo estamos ahora, para nosotros no hay esperanza. La declaración, te lo voy a leer literalmente, dice, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Mucha gente del Señor, mucha gente que ama al Señor por las experiencias que ha vivido está diciendo exactamente lo mismo. Vamos a decir, el soplo de Dios ha venido, pero se han levantado solamente en el primer orden adámico y por eso piensan que no tienen esperanza, piensan que han sido destruidos del todo. Pero mira lo que dice Proverbios 13:12, dice, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. En el huerto habían dos árboles. En el huerto habían dos árboles importantes. Uno que produjo la muerte en el hombre y en la mujer, que era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero había otro que era el árbol de vida que representa a Cristo y dice que el deseo cumplido es árbol de vida. Es importante, hermano, que en este tiempo tú y yo aprendamos a guerrear por el cumplimiento de nuestras promesas. Es importante que tú y yo no nos conformemos con decretar una vez en el nombre de Jesús y en el orden de Dios y decirle a las promesas muertas que están como huesos esparcidos por todo el valle. En el nombre del Señor ustedes oyen la palabra. En el nombre del Señor ustedes se alinean con la palabra. En el nombre del Señor ustedes se pegan ahora hueso con hueso. Sino que cuando nosotros vemos que se levantan y están desesperanzados y están creyendo que no tienen ya para ellos mayor remedio, nosotros necesitamos ahora empezar a guerrear para que las promesas de Dios sean cumplidas en esta estación. Es importante entonces aprender a guerrear. Entre el verso 12 y 14, después que guerreamos por nuestra esperanza, necesitamos esperar por un futuro mejor. Necesitamos esperar, aprender a esperar con esperanza por el cumplimiento de esa palabra. Fíjate que en el verso 14 el Señor les promete, y yo los voy a poner en su tierra. Si te das cuenta y lees en Ezequiel 36:24, Dios lo había prometido ya y Dios siempre cumple su palabra. Cuando tú y yo somos capaces de alinearnos en el orden de Dios, cuando tú y yo somos capaces de declarar de acuerdo al corazón de Dios, cuando tú y yo profetizamos, es el corazón de Dios. Escucha, el corazón de Dios, no lo que yo inventé en mi corazón, como andan un montón de gente por ahí profetizando a la gente de su propio corazón, y por eso es que esos profetas, gracias a Dios, van a morir consumidos en su propia palabra, llenos de lepra en el nombre de Jesús. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios se levanta en el poder del Espíritu y profetiza por el poder del Espíritu, ¿qué? La vida de Dios, entonces encontramos que esa palabra viene a cumplimiento. Yo los voy a colocar en su tierra, es decir, las promesas que les he entregado, que les he dado en otro tiempo, las voy a traer a cumplimiento. Es aquí cuando entra en operación el poder de la resurrección, sacando de los sepulcros los huesos secos. Es bien interesante porque dice que cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió, dice que en ese momento toda la tierra se oscureció y en ese momento se estremecieron los cimientos de la tierra y aún los sepulcros fueron abiertos. Escúchame en el nombre de Jesús, porque es necesario en este tiempo que como iglesia de Dios nos levantemos en una declaración y en una proclamación por la vida de Dios sobre su iglesia, no solamente en esta ciudad, pero en las naciones de la tierra. Hemos estado hablando, yo he estado compartiendo con ustedes a lo largo de este año, por estos 5 meses, he estado compartiendo con ustedes palabras de lo que es el corazón de Dios para su iglesia en este tiempo. Pero es importante que como pueblo de Dios nos levantemos y empecemos a decretar el corazón de Dios, que no permitamos que Satanás siga robando a su pueblo, que no permitamos que el diablo siga robando a nuestra simiente de sus promesas. Es importante que tú y yo aprendamos a guerrear con la autoridad en el poder del Espíritu
Espíritu, a usar la palabra de Dios, esa espada que es viva y eficaz y que corta, porque tiene doble filo, que penetra, parte, divide el alma del espíritu, puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, que empecemos a usarla en el poder del Espíritu. Cuando un pueblo que conoce a su Dios se levanta en la declaración profética, es decir, declarar las verdades de Dios, declarar los principios de Dios, declarar el orden de Dios sobre aquello que está muerto. Estamos viendo una iglesia corrompida, pues empecemos a declarar la santidad de Dios. Estamos mirando un liderazgo apartado del Señor, empecemos a declarar en el nombre de Jesús que Dios levanta un liderazgo santo para Él. En el nombre de Jesús yo creo literalmente que estamos en un tiempo donde lo oprobio está siendo quitado no solo de nuestras vidas como personas y como familias, sino que está siendo quitado de la iglesia de Cristo. Y la iglesia que se conocía como una iglesia mediocre, una iglesia que comprometía sus principios y sus valores en el nombre de Jesús, ahora nos levantamos como una iglesia radical, como una iglesia gloriosa, que conoce a su Señor y que puede y que se atreve, mejor dicho, se atreve a caminar en cada palabra que Dios ha dado por encima de todo. Luchamos hasta morir por cada promesa de Dios. La pregunta de Dios para Ezequiel sigue resonando. ¿Tú crees que puede vivir? ¿Tú crees que la iglesia en Houston puede alinearse con Dios? ¿Tú crees que la iglesia en este país puede alinearse con el propósito eterno de Dios? ¿Tú crees que las naciones pueden alinearse al propósito de Dios? Y yo puedo decir hoy, yo sí lo creo, Señor. Yo sí creo que el reino de los cielos invade la tierra. Yo sí creo, Señor, que tú eres el vencedor, que tú eres el campeón y que todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario tiene propósito y que ese propósito lo vemos en cumplimiento. Yo sí creo, Señor, con todo mi corazón y con toda la fuerza que hay en mi vida, que tú vas a traer a cumplimiento en este tiempo tus promesas y que yo voy a ver con mis ojos la bendición siendo establecida, no solamente en la iglesia de Cristo, pero en todas las naciones de la tierra. Yo declaro juntamente como Ezequiel, o al igual que Ezequiel, huesos secos, oigan la palabra de Dios. Huesos secos, alíñense con la palabra de Dios. Huesos secos, vengan a la vida y levántense como un gran ejército. Yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo, generación que tú has sido levantada para un tiempo como este, escogido para un tiempo como este. Yo profetizo que te levantas en el nombre de Jesús como la generación, esa generación que hace que la tierra tiemble a causa del temor de Dios viniendo, porque caminas en cada palabra que Dios ha dicho sobre ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo somos parte de esta generación, y sobre todas las cosas yo proclamo en el nombre de Jesús que todas sus promesas son sí y amén en Cristo para la gloria de nuestro Dios, y que tú y yo la vamos a ver en nuestras vidas. Te invito a mi próximo programa. Voy a empezar una nueva serie que va a ser de muchísima bendición para tu vida. Sé que esta serie fue de bendición para ti. Si quieres ver el material, puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y puedes buscarla allí, Lot, una paternidad fracasada. Y quiero bendecirte, quiero declarar en el nombre de Jesús que este es el mejor tiempo. Declaramos en el nombre de Jesús que vienes a vida juntamente con la iglesia de Cristo. Te espero en mi próximo programa. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro.